We're examining the wheel of progress in a Christian economy. Estamos examinando la rueda del progreso en una economía cristiana. We looked at the hub of God-given liberty, Ya hemos visto el eje de la libertad dada por Dios, the rim of stewardship in God's law, el ring de la mayordomía en la ley, bajo la ley de Dios. and now we're going to look at each one of the spokes of the wheel. Ahora vamos a ver cada uno de los radios de la rueda. One is individual enterprise. Uno es, o el primero es, la empresa individual. This applies that principle of individuality we talked about. Esto se aplica al principio de la individualidad que hemos estado hablando. And so we see each person has special God-given talents as a producer. Entonces ya hemos visto que cada persona tiene talentos especiales dados por Dios como productor. Because God has called each of us to a unique vocation. Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios a una vocación única. And this leads to specialization and division of labor, which we've talked about. Y esto nos guía a la especialización en laboral que hemos hablado. Each person also has individual desires as a customer. Y cada individuo tiene deseos individuales como cliente. Each person has individual rights Cada persona tiene derechos individuales to choose an occupation, para elegir una ocupación, to start a business, para comenzar un negocio, to buy goods. para comprar bienes. Now, of course, we're talking about in a biblical free society. Ahora, estamos hablando de esto dentro de una sociedad bíblica libre. Because in many non-biblical societies, these things don't exist or they're suppressed. Porque en muchas sociedades no libres ni siquiera existen y son suprimidas. Back in the 1980s, my wife and I were host families for some Chinese international students that came to the University of Virginia. En los años 80, nosotros con mi esposa estábamos hospedando estudiantes chinos que venían a un programa internacional en la Universidad de Virginia. And they were both working, I think, on postdoctoral work. Y ambos estaban trabajando, estudiando en postdoctorados. But they told us that once they qualified to get into college by doing well on a test, Y ellos se les había dicho o se les había enseñado que una vez ellos hicieran, les fuera bien en los exámenes de calificación, the government told each of them, this is what you will study. El gobierno, de acuerdo a esos exámenes, le decía a cada uno, esto es lo que usted tiene que estudiar. And they told them, this is where you will work. Y les decían también, este es el lugar donde ustedes tienen que ir a trabajar. And they were married when those assignments were given out, and they were both working in two different cities. Y ellos ya estaban casados cuando esto se les dijo, y cada uno fue enviado a trabajar en diferentes ciudades. So they had no freedom to choose their own occupation. Entonces ellos no tenían libertad para elegir su propia ocupación. Now, how can the government know their unique desires and interests and skills and abilities? Entonces, ¿cómo es que el gobierno puede llegar a saber o decidir por sus deseos únicos? Well, they can't. Ellos no pueden. But in a free society, men are to choose their vocation. En cambio, en una sociedad libre, las personas son las que tienen los derechos de elegir libremente su vocación. And each person in a Christian free society has individual economic responsibilities. Entonces, en una sociedad libre, cada persona tiene su responsabilidad económica. To provide for their family, proveer para la familia, help for the oppressed, y ayudar that are needy. al necesitado. A second spoke. Ahora, el segundo radio is economic self-government. Es autogobierno económico. That is
free enterprise. Eso es libre empresa. And this, of course, is applying that principle we learned of self-government. Y esto obviamente se aplica al principio del autogobierno. Now, people who are self-governed Ahora, gente que se autogobierna will be self-governed producers. serán productores autogobernados, You know, producing a good or service that is needed and beneficial to man. produciendo servicios y bienes que se necesitan y que van a bendecir a la gente. Maybe they don't choose sugar cereals. Tal vez ellos no van a escoger cereales azucarados, But something good and healthy like shredded wheat. pero tal vez algo más saludable como la avena, Which I eat every morning for breakfast when I'm home. lo cual yo como cada día en la mañana cuando estoy en casa. So, and they also will be self-governed customers. Pero ellos también van a ser clientes autogobernados, Buying only what they need, comprando solamente lo que ellos necesitan, not spending beyond their means, no gastando más allá de lo que tienen, and not having to try to keep up with someone else with having a bunch of stuff that they don't need at all. y no comprando cosas que no van a usar. They will be self-governed savers. Ellos van a ser gente ahorradores autogobernados. It's very important to save money Es muy importante ahorrar dinero and to start early. y comenzar pronto, The sooner you start, temprano. Entre más temprano comience and if you invest money in some that gets some kind of return, y si usted invierte algo en algo que, si usted invierte en algo que le va Then a generar the ganancias, power of compound interest will make that a huge sum of money in the future. el poder de los intereses le va a dar en el futuro una buena cantidad. There is a rule called the rule of 72. Hay una regla que se llama la regla del 72. And the interest rate that you receive on an investment El porcentaje que usted recibe en una inversión, if you divide that into 72, si eso lo divides en 72, that tells you the number of years it takes to double your money. eso te va a mostrar la cantidad de tiempo o de años que vas a necesitar para duplicar tu dinero. If you reinvest all the dividends you receive or the Si, interest you receive. si usted invierte los dividendos que usted está recibiendo. So, for example, Por ejemplo, if you make 6% return on your money annually, which is easy to do, and if you put it in something like a mutual fund, si usted recibe 6% de lo que usted invierte, algo muy fácil de hacer, si usted invierte en algo muy sencillo, every 12 years your money doubles. entonces cada 12 años su dinero se le duplica, Because 6 goes into 72 12 times. porque 6 está dentro del 72 12 veces. So suppose I start early, say I have $1,000 when I'm 20. Por ejemplo, si yo comienzo jovencito, yo tengo, digamos que a los 20 años yo tengo $1,000. So in 12 years it's 2,000. En 12 años serán 20. En 12 años serán $2,000. 24 it's 4. 12, 24 veces 4. And 36 it's 8. Entonces en 36 serán 8. Then it turns 12 more years to 16. Y entonces en 12 Then años 32. En 12 años Then serán 16. 64. Y luego 26
24 y luego and then 128. 34, 64 So if y you know, luego 128. so if you put $1,000 in your kid's account when he's 1 and let it even 6% double, he's going to be worth. He'll probably be a millionaire when he gets old. Entonces, si usted pone a invertir en la cuenta de un niño $1,000 cuando esté jovencito, cuando sea viejo, va a llegar a ser billonario. But the point is, use this compound interest for your benefit. And I know in YWAM you don't have a lot of money. In ministry, you're not rolling in the dough. Entonces, aquí el principio es poner a invertir, poner a producir tus ganancias. But even if it's a little bit, Aún si es poquito, begin to save consistently every month. empiece a ahorrar consistentemente cada mes For a lot of different reasons, but for your retirement, for inheritance, por and to muchas help meet razones, para needs. su retiro, para su herencia, para otras razones. So, and God likes his people to save, Y a Dios le gusta que su gente ahorre, but don't just put it in a bank because inflation will eat up all the value of your money. pero no lo pongan en un banco porque la inflación se va a comer todo su dinero. And self-governed people will also be self-governed manufacturers or retailers, Entonces, la gente autogobernada va a ser fabricante y minoristas autogobernados. offering an excellent product, Van a ofrecer productos excelentes and that they will guarantee. y ellos se van a poder dar garantía. A third spoke El tercer radio is Christian character es carácter cristiano, or honest enterprise. lo que quiere decir empresarios honestos o empresas honestas. So Christian character is the foundation for a free and prosperous society. El carácter cristiano es fundamento para una sociedad libre y próspera. People with Christian character will be diligent. Gente con carácter cristiano va a ser diligente, They will be va a industrious. ser industriosos, They will produce much. van a producir bastante. They will have faith in the providence of God that he will bless them. Ellos van a tener fe en la providencia de Dios que los va a prosperar. They'll love their neighbor and care for the needy. Ellos van a amar a su prójimo y cuidar al necesitado. They also will be honest employees that won't steal from their employer. Van a ser trabajadores honestos que no van a robar a su empleador. Do you know when people are not honest, everybody's affected. Cuando la gente no es honesta, todos son afectados. The price you pay for goods and services Los precios que ustedes increases. pagan, los precios que ustedes pagan por los bienes y servicios van a incrementarse, But also just little freedoms that you might have. pero además las pequeñas libertades que usted tiene. Now, it used to be that the way people got their news was by newspapers. Ahora, antes la manera en cómo obtenía las noticias era a través de los periódicos. In fact, before the internet, it was the only source besides what was on TV. De hecho, antes del internet, los periódicos eran la única fuente junto con el televisor. And lots of people still buy newspapers. Y mucha gente aún compra periódicos. Now, in the United States, En Estados Unidos, they have newspaper stands. ellos tienen ellos tienen dispensadores de periódicos. They used to be very common. You could find them everywhere. Just a little machine on the corner where you put in a coin, opened up, and you pulled out a newspaper. Eran muy comunes y uno los encontraba en cada esquina. Eran dispensadores que uno ponía una moneda, abría el dispensador y conseguía
un periódico y podía sacar un periódico. It was probably 20 or 25 years ago that someone from somewhere in Central America came to visit us in Virginia. Más o menos 20 o 25 años atrás, alguien de Centroamérica vino a visitarnos a nosotros en It was the Virginia. first time he'd been to America, Era la primera vez que él había estado en Estados Unidos. and he saw many things that really surprised him. You know, the y esa abundance persona- of things that we had and other stuff. Esta persona vio muchas cosas que lo sorprendió. But one thing that amazed him were these newspaper stands. Pero una cosa que lo sorprendió era estos dispensadores de periódicos. Because when you put in a quarter and open it up, it had a whole stack of newspapers, and people took the top one and shut it and went their way. Porque cuando uno abre uno de estos dispensadores, hay un montón de periódicos, pero la gente solamente toma el de arriba, uno solo, y se va. And he said, "This would never be in my country." Él dijo, esto nunca sucedería en mi país. Because the first person there in the morning Porque la primera persona ahí en la mañana would put in his coin, que pone su moneda, open it up, and take the whole stack of newspapers and sell them on the street. va a ir a abrir el dispensador, coger todos los periódicos y los va a revender en la calle. So the liberty to find a newspaper anywhere is hindered when there's no character in the heart of the people. Entonces, la libertad de poder encontrar periódicos fácilmente en la calle es tomada o se pierde cuando no hay carácter cristiano. If a people lack self-government and Christian character, Entonces, si la gente no tiene carácter cristiano y autogobierno, then everyone's liberty is affected. entonces la libertad de todo el mundo es afectada. Now, many years ago, I think it was 1992, I went to Venezuela to teach some seminars. Más o menos en 1992 fui a Venezuela a enseñar unos seminarios. I was in Caracas and Maracaibo. Yo estuve en Caracas y en Maracaibo. And there was a pastor friend of mine who was hosting me. Y había un pastor amigo mío que me estaba hospedando. And I used to kid him because the size of his key ring was about this big. Y me gustaba molestarlo porque el tamaño del... It's the key ring that held all his keys. He had all kinds of keys. El tamaño del llavero que él tenía, donde tenía todas las llaves, era de este tamaño. Which I told him, now this is a lack of self-government in the Venezuela Y yo people. le decía, ese es el tamaño esa es la muestra de la falta de autogobierno en la gente de Venezuela. Because for him to get in his automobile to drive it, Porque para que él pudiera llegar a su automóvil y prenderlo, he had a key to open the door. él tenía una llave para abrir la puerta Then he had a club that he put on his steering wheel that he locked with a key. y él tenía también un candado para asegurar el manubrio. Y entonces necesitaba otra llave para abrir eso. And then he opened his glove box and he had a key to shut off the fuel line. Y además de eso, él abría su guantera donde tenía otra llave para abrir el paso de la gasolina. Because a lot of people made a living by stealing cars. Porque mucha gente vivía del robo de los carros. Then we rode to his little his apartment place where he lived, kind of a little high-rise apartment place. Y luego nosotros íbamos a su apartamento donde él vivía. And first there was a key to open up the gate to drive your car in. Y entonces primero él tenía una llave para abrir la puerta y meter el carro al garaje. Then there was a key to get into the courtyard to access the elevator. Y luego había otra llave para llegar al lugar donde estaba el elevador, el ascensor. Then they had a key they used to call the elevator. Y luego había otra llave para llamar al ascensor. We went up to his floor. Y luego llegamos a And there was su piso. 3 wings.
y había 3 alas. And in his ring, there was a door with a key you had to unlock to get to the wing. Y luego en cada ala del edificio había una llave para entrar a cada una de Then ellas. we went to the door of his apartment, Había una puerta para entrar a cada ala. and he had 2 keys to unlock the door to get in. Y en el apartamento tenía 2 llaves para abrir su apartamento. So the size of his key ring was an indication of the lack of Christian character and self-government in the heart of the Venezuelan people. Entonces, el tamaño de su llavero era la muestra de la falta de carácter cristiano. That's not liberating Eso era la muestra de to carácter live in a cristiano, place like that. la falta de carácter cristiano en la sociedad de Venezuela. Eso no está bien. Maybe that's one indication of why they elected Chavez. Y tal vez esa es una indicación de por qué ellos eligieron a Chávez. A fourth spoke on the wheel of progress of a Christian economy. El cuarto radio de la rueda de progreso en la economía cristiana Is private property, es la propiedad privada, our private enterprise. nuestra empresa privada. Now, we've talked a lot about the importance of private property. Nosotros hemos hablado mucho acerca de la importancia de la You propiedad should privada. by now be able to give a biblical reason why private property is taught in the Bible. Hasta ese momento, yo creo que ustedes ya pueden dar una razón bíblica de por qué es importante la propiedad privada. So private property rights are foundational for freedom and prosperity. Entonces, la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada es el fundamento para la libertad y la prosperidad. So a Christian nation will let the people have property. Una nación cristiana le permitirá a su gente tener propiedad. And if they have property, what will they have? Y si ellos tienen propiedad, ¿qué es lo que tienen? They will have power. Ellos van a tener poder. Power to Poder secure all their other rights and liberties, para asegurar todos los derechos, and power to fulfill their biblical mission of taking dominion todos over los the earth. derechos y libertades y poder para poder cumplir con el llamado y la misión dada por Dios a cada persona. And here, this actually is a more in-depth quote from Noah Webster that we've read before, but I won't read it right now. Esta es una frase más profunda que ya hemos leído de Noah Webster sobre esto. So he reiterated this important biblical idea of private property. Entonces él está ahí hablando de esta idea tan importante de la propiedad privada. A fifth spoke on the wheel El quinto radio de la rueda is local business, es el negocio local our local enterprise. o la empresa local. So businesses grow from local to national, Los negocios crecen de lo local a lo nacional, from small to large, de lo pequeño a lo grande, from inside out, de lo interno a lo externo, by responsible individuals. por individuos responsables. These individuals will not look to civil government Estos individuos no van a ver al gobierno civil or even to others for o a employment otros o for what? or even to other people for employment necessarily, O a otros para que les den empleo necesario. but they'll save money, Ellos guardarán dinero, get an idea for serving others, ellos van a obtener ideas para servir a otros, become self-employed, ellos van a autoemplearse, win customers, van a ganar clientes and then employ others. y además van a emplear a otros. This is how an economy grows. Así es la manera como una economía crece. You know Bill Gates, Ustedes conocen a Bill Gates, the richest man in the world, el hombre más rico en el mundo, who employs I don't know how many tens of thousands and more people directly and more than that indirectly. quien emplea directamente cientos de miles de personas y
además emplea indirectamente a otros cuantos. His business started in his garage, Su negocio empezó en su garaje, started local, empezó local, just with an idea con una idea. that he then worked and labored Y and luego- developed and listed others, Luego trabajó, laboró, desarrolló y llamó a otros found customers, y encontró clientes brought people in as partners, y los trajo como sus clientes and now is one of the largest companies in the world. y además trajo a otros como compañeros para trabajar y hoy en día es una de las empresas más grandes del mundo. But it's true of Walmart E igual fue para Walmart, and Amazon. igual para Amazon, What's true of McCormick, igual para la cosechadora de and McCormick, true of all these businesses. They start local and grow. igual para otros negocios que empezaron pequeños, locales y crecieron. And Christian education will produce such a people. Y la gente cristiana la educación cristiana va a producir este tipo de personas. A sixth spoke on the wheel El sexto radio en la rueda is voluntary union, es unión voluntaria or the free market. o el libre comercio. And we've talked about the free market and its importance before. Nosotros ya hemos hablado del libre comercio y su importancia. But this is where people voluntarily work together, Esto es donde la gente voluntariamente trabajan juntos, doing what each person can do best haciendo lo que cada uno puede hacer mejor with the resources in their region, con sus recursos en su región, to offer goods and services at the price they choose, para ofrecer bienes y servicios con los precios que ellos eligen, with the freedom to buy or not. con la libertad de comprar o no. And in the free market, Y en el libre the mercado, prices are determined by supply and demand. los precios son determinados por la oferta y la demanda, Not a decree of government. no por el criterio del gobierno. And so those are the application of the principles that we've discussed in the economic realm. Así que estos son las aplicaciones de los 7 principios y que son llevadas a la economía. So we've looked at the parts of the wheel, Entonces ya hemos visto las partes de la rueda, but for a wheel to roll smoothly, it needs a nice roadbed. pero para que la rueda ruede suavemente se necesita una vía donde rodar de esa manera. And a good smooth roadbed is a Christian constitutional form of government. Y un buen camino para la rueda es una forma cristiana de gobierno constitucional. Such a government will embrace ideas of freedom, Ese gobierno va a abrazar ideas de libertad, because the government is the house in which the economy lives. porque el gobierno es la casa donde la economía vive. Such a government will not have overburdening taxes, Ese tipo de gobierno no va a tener impuestos que vayan a quemar los negocios our regulations. o regulaciones. They won't have a zillion forms you have to fill out to start a business or to conduct business. No van a tener 1,000,000 de formularios que tienen que llenarse para poder comenzar un negocio. And of course, if you have Christian citizens Y obviamente si tenemos ciudadanos cristianos serving in good government, sirviendo en estos buenos gobiernos, they won't be corrupt ellos no se van a corromper, and want to bribe for everything. ni van a pedir soborno por cada cosa. Now, years ago, when I was in the Philippines, Años atrás, cuando yo estuve en las Filipinas, I was talking to a gentleman yo estaba hablando a un hombre who owned a big manufacturing company. que él tenía una gran compañía de manufactura And he would import raw materials y él reforzaba materiales, él importaba materiales básicos and he would use the cheaper labor of the Filipino people to assemble the materials and sell it all over the world. y él usaba
en las Filipinas la mano de trabajo barata ahí y trabajaba estos materiales y luego los enviaba y los vendía en todo el mundo. Now, as is the case in probably most nations of the world, Ese es el caso de muchas naciones en el mundo. they had a lot of red tape. Ellos tienen bastantes, They had a lot of red tape, a lot of forms to fill out and bureaucrats to talk to. esa es la manera que sucede en muchas naciones. Ellos tienen que llenar muchos formularios, muchos papeles. And they had a lot of corrupt officials who all wanted a bribe to expedite the process. Y ellos también tienen muchos oficiales corruptos que cada uno quiere su soborno para permitir el proceso. Now, for years, he played the game and paid the bribe to the people so he could get the stuff through real quick. Entonces, por años, este hombre jugó el mismo juego de pagar los sobornos para poder pasar y hacer su proceso fácil. Well, he became a Christian. Pero luego se convirtió al cristianismo. And he then decided, well, what they're doing, it's not, it's against the law, all the bribes. Y él se dio cuenta que todo lo que esta gente pedía en los sobornos era en contra de la ley. So he decided, I'm not going to pay these bribes. Entonces él decidió, no voy a pagar estos sobornos. And so he sought to get all these materials imported but he ran into people who still wanted those bribes. Entonces él intentó otra vez importar todos estos materiales, pero se encontró con la misma gente que pedía estos sobornos. And it took him so long to get the materials through the process without paying the bribe. Y le tomó tanto tiempo, tan largo el proceso de poner los materiales en el lugar, that he missed the contract's deadline he had for selling goods to a particular place and lost $250,000. que él perdió todos los plazos que él tenía con los contratos para vender sus productos, que esos contratos le valían más o menos $250,000. So corrupt officials, Entonces, oficiales corruptos a over bureaucratic government y además el gobierno burocrático is like a road full of potholes. es igual que una carretera destapada. Your wheel will not roll smoothly. Su rueda no va a rodar suavemente. So we need a Christian form of government. Entonces, por eso necesitamos una forma cristiana de gobierno. Now, just a few words about taxes before we end. Ahora, unas pocas palabras sobre los impuestos. Because taxes are the means by which government does perform its legitimate function. Ahora, los impuestos es una manera en las cuales los gobiernos sí hacen algo que es legítimo en cuanto a su rol. But taxes are also the way governments steal from their people. Pero los impuestos también puede ser o llegar a ser una forma a través de la cual los gobiernos roban a su gente. And most governments of the world have forms of taxes that are contrary to biblical principles. Y la mayoría de gobiernos en el mundo tienen impuestos que son contradictorios a lo bíblico. Graduated income taxes are unbiblical. Los impuestos de graduación son antibíblicos. Where some pay 60% and some 40, some 20, some 5. That's it's really theft. Entonces, estos impuestos o contribuciones del ingreso en los cuales la gente paga 50, 60, 70% de sus impuestos, eso no es justo. It's taking from the productive. Eso es tomar del productivo y darlo al improductivo. And redistributing the wealth. Eso es una manera de redistribución de las riquezas. Property taxes are unbiblical. Los impuestos a la propiedad son antibíblicos. Because it's government's claim of ownership of all the property. Porque esa es una manera de cómo el gobierno se declara dueño de toda la propiedad. And it cuts
families off from being able to fulfill their godly mission. Y eso no permite que las familias puedan cumplir la misión dada por Dios. Inheritance taxes are unbiblical Los impuestos a la herencia son antibíblicos. because it takes wealth from families which are to be passed on generationally and grow in each succeeding generation. Porque eso toma los ahorros y la riqueza que una generación le pasa a la otra generación para que haga mejor el trabajo o el llamado de Dios para esa generación. So, what type of taxes are biblical? Entonces, ¿cuáles son los impuestos bíblicos? Well, in a ideal Christian economy, Ahora, en una economía ideal bíblica, where everybody's doing what they're supposed to do, en donde cada uno está haciendo lo que se supone que debe hacer, your taxes will be very, very small. los impuestos van a ser muy, muy pequeños. That in the Bible, we really only see two forms of a collection of money. De hecho, en la Biblia solo vemos dos formas de colectar dinero o impuestos. We see one, the tithe. Uno es el diezmo. The tithe was used not only to support the priests, El impuesto era usado no solamente para sostener al sacerdote, but it supported the Levites. pero también sostenía a los levitas. The Levites provided education Los levitas proveían for educación people. a la gente. It also oversaw worship. Ellos también dirigían la adoración. And it was through the tithe that if there was genuine poor and needy, that was used to help them as well. Y de esa manera ellos también ayudaban a la gente pobre y necesitada. So the tithe was used not just for kind of religious things, but for the educational and music and welfare as well. Entonces los impuestos, el diezmo se usaba para la educación, la música y ayudar a otros. So the spiritual and social needs were met through the tithe. Entonces esas necesidades espirituales y sociales se podían ayudar a través del diezmo. And a tithe was given on a person's increase. Y entonces el impuesto, el diezmo era dado a una persona On what he produced. en cuanto a lo que producía. So the percentage was the same for everybody. Entonces el porcentaje era igual para todos, But of course, the person who made more money gave more. pero obviamente la persona que producía más dinero daba más. Now, the civil leaders in the nation of Israel were supported by a head tax or a poll tax. Ahora, los líderes civiles en Israel eran sostenidos por el impuesto al empadronamiento, Every person who had a head o eso era algo así como cada persona que tiene una cabeza paid the same amount. paga la misma cantidad. Because the thought was that my life is valuable and is of equal value of any other person's El life. pensamiento, la idea detrás de esto era porque cada uno tenemos una vida que es valiosa e igual que todos. And we're paying the civil authorities to protect my head, my life. Entonces ellos estaban pagando a las autoridades civiles para proteger su cabeza, o sea, su vida. And that's really all they did. Y eso era básicamente lo que ellos hacían. Now, of necessity, the poll head tax had to be very small. Ahora, Had to be small. ese impuesto era realmente muy pequeño. Because even the poor had to pay it as well as the well-off. Porque aún los pobres y los que tenían más lo pagaban. And it's good it was small because civil government doesn't need to be big. Y era It needs bueno, to be small. era bueno que fuera pequeño porque realmente el gobierno civil no tiene que ser muy grande, debe ser pequeño.
But this will only work Pero esto solamente va a funcionar where the people are Christian. donde, donde los cristianos, donde la gente es cristiana. The people on the front row are making faces at us. That's why we're laughing. So, Están haciéndonos reír acá adelante. but if so, the people must be self-governed and Christian for this situation to work. Entonces, la gente debe ser cristiana para que esto pueda funcionar. Obviously, there's no nation in the world anywhere close to this. Obviamente, hoy en día no hay ninguna nación cercana a este modelo. But this is the ideal that we can look for. Pero ese es el ideal en el que nosotros debemos buscar. I would love to live in a nation like this. Yo amaría vivir, me gustaría vivir, desearía vivir en una nación como Just esta. think of how much money I could have and property rights I could have and have great security living on my property without government confiscating it. Entonces, imagínese toda la propiedad, todos los derechos, toda la libertad que uno pudiera tener, además de poder vivir seguro. And obviously, to get to this point, here's the ideal, here's where we are, and it's very gradual. Y obviamente para llegar a este punto tenemos que entender que si este es el lugar ideal donde debemos llegar y nosotros nos encontramos acá abajo, eso va a tomar tiempo porque es gradual y poco a poco. So, in the meantime, what type of taxes would I support? Entonces, mientras llegamos a ese ideal, ¿qué tipo de impuestos yo realmente estaría de acuerdo? Well, I would definitely get rid of property tax. Yo definitivamente sacaría los impuestos a la propiedad. That'd be the first thing to go. Eso sería la primera cosa que sacaría. I would get rid of inheritance taxes. Sacaría también los impuestos a la herencia. I would get rid of graduated income tax. Yo también sacaría los impuestos al income tax that varies depending upon your income. a los impuestos que son de acuerdo a la cantidad de ganancia que uno obtiene. Now, you might make some argument for a flat income tax. Tal vez uno podría estar de acuerdo con los impuestos planos, o sea, iguales para todos. In conjunction with sales tax on consumption of goods. Y estaría bien también, tal vez, impuestos al consumo. But I'm for every tax cut that we can get. Pero yo estoy de acuerdo con cortar la mayoría de la mayor cantidad de impuestos posibles. Because everybody pays way too many taxes in the world. Porque la mayoría de la gente paga demasiados impuestos en el mundo. Well, almost everybody. The people who live off civil government are a different matter. La mayoría de la gente paga mucho, pero obviamente los que viven del gobierno no pagan mucho. So as Christian economic principles are applied, entonces los principios de economía que se aplican, there will be a gradually increasing prosperity in the nations. Entonces, a medida que los principios cristianos se aplican a la economía, habrá un incremento gradual de prosperidad en las naciones. Which is God's desire for man. Que es lo que Dios desea para el hombre.